El caso de Cancerbero es uno que nos enseña que no todo es como parece. Involucra a uno de los artistas de música urbana más populares de los últimos tiempos, un supuesto homicidio y una mentira que recién hace poco tiempo salió a la luz. Pero tenemos que decir que desde el primer momento todos dudaban de lo dicho con esta historia. Hoy exploraremos el caso del artista venezolano Cancerbero, pero para eso tenemos que empezar con lo que se dijo en su momento cuando ocurrió el crimen. Nos vamos hasta el 20 de enero de 2015 en un departamento ubicado en el edificio Camino Real de la ciudad de Maracay, en Venezuela. 2 cuerpos sin vida habían sido encontrados a eso de las 5:15 de la mañana de ese martes. El primero era el de Cancerbero, el cuerpo había sido encontrado en la vereda, y el segundo cuerpo era el de Carlos Molnar, más conocido como Stoperro, un artista que era miembro de la banda de reggae Sion TPL, quien era bajista de la agrupación, además era productor musical y mejor amigo de Cancerbero. Su cuerpo había sido encontrado dentro del departamento en el piso 10 del edificio. Una escena extraña que con el correr de las horas empezó a tener un poco más de sentido. En ese lugar había una persona más que quedó con vida y quien fue la única testigo del hecho, quien contaría exactamente lo que había pasado. Ella era Natalia Améstica, pareja de Carlos Molnar y manager de Cancerbero. Estamos hablando de un grupo de personas que tenían una fuerte relación de amistad y trabajo. La escena del crimen contaba en parte lo que había ocurrido. El cuerpo de Carlos estaba lleno de heridas realizadas con un cuchillo, mientras que el cuerpo de Cancerbero tenía golpes muy fuertes como consecuencia de su caída desde el piso 10 del edificio. Natalia llamó al número de emergencias para reportar el hecho. Además, había llamado a su hermano de nombre Guillermo Améstica para que fuera al edificio. La policía llegó primero y a los pocos minutos su hermano también había llegado. Ella contó que se habían reunido en el departamento para festejar el cumpleaños de una de sus hijas. En un momento de la noche, Cancerbero empezó a tener un ataque psicótico como consecuencia de la esquizofrenia que el artista sufría. Ella en ese momento entró a su habitación y agarró su celular para buscar qué podía hacer con una persona que estaba pasando por esa situación. Una vez que estaba en su habitación, empezó a escuchar que Carlos y Cancerbero empezaron a pelear. Se escuchaban los gritos y las amenazas, entonces decidió encerrarse en la habitación por miedo hasta que todo quedó en silencio, que fue cuando Natalia decidió salir a ver qué había pasado. Su pareja, Carlos, estaba ya sin vida en el piso de la cocina luego de recibir múltiples puñaladas y Cancerbero no estaba en ninguna parte. Cuando se asomó a la ventana, vio que Cancerbero se había tirado, muriendo al instante. Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial para realizarse las respectivas autopsias, pero, según el relato de Natalia, no había mucho que analizar. El culpable del hecho había sido Cancerbero y así la investigación se cerró como un homicidio autoeliminación, siendo Cancerbero el único culpable. El hermano de Natalia fue el primero en hablar con los medios de comunicación, que fue cuando contó exactamente esta historia. Para ese momento nadie sabía del supuesto diagnóstico de Cancerbero, que tenía supuestamente esquizofrenia, lo cual había sorprendido a todos. Una enfermedad mental que puede tener consecuencias terribles si uno no hace un tratamiento, pero el nivel de violencia que había sido ejercido en ese departamento era extraño. Algo que no se veía comúnmente con ataques psicóticos de ese tipo. Cancerbero nació con el nombre de Tyrone José González Orama el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela. Tenía 26 años al momento del crimen. Él era de una familia trabajadora de clase baja compuesta por su padre llamado José Rafael González y su madre llamada Leticia Orama. Cuando cumplió 4 años, se había mudado a la ciudad de Maracay en una zona llamada Palo Negro, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia. La vida de Cancerbero había sido bastante dura. A los 9 años, en 1997, había perdido a su madre, mientras que a los 14 años tuvo que vivir la pérdida de un medio hermano, quien fue víctima de violencia tras haber recibido un disparo. Así como muchos artistas, el arte fue una manera de sobrellevar estas tragedias, lo que lo hizo ser un cantante y compositor increíble.
Canserbero era fanático de la música, algo que compartía con su padre, escuchando bandas como los Beatles y los Rolling Stones. Su padre mencionó que la radio siempre estaba prendida en la casa y que con eso vio que Canserbero empezó a interesarse mucho más en la música. Luego, con sus amigos del barrio, empezó a meterse en el tema de música urbana y a los 12 años empezó a rapear utilizando ya su nombre artístico. Este nombre viene de la mitología griega, de un personaje mitológico llamado el perro Cerbero, que era el perro del dios Hades de 3 cabezas, encargado de controlar el inframundo y vigilar que los muertos no salieran y los vivos no pudieran entrar. Él luego cambió la palabra perro por Can, haciendo que su nombre artístico fuera Canserbero. Él había formado 2 grupos musicales para luego en el 2010 iniciar su carrera como solista lanzando el álbum Vida, que lo llevó a ser un artista conocido en el mundo del género urbano. Con este álbum muchas discográficas le ofrecieron tratos millonarios que él no aceptó. Él quería seguir siendo un artista independiente y no ser manipulado por la industria. En el 2012 lanzó su segundo disco llamado Muerte, que fue como la contraparte de su primer disco, que es considerado hasta la actualidad uno de los álbumes más importantes del género en español. Con los años, su música empezó a ser conocida entre artistas urbanos y su voz empezó a ser reconocida a nivel local para luego llegar a un mercado global. Un chico que había salido de la pobreza, que tenía una carrera por delante, pero lo que hizo que Canserbero tuviera mucho éxito tenía que ver con su humildad y con cómo utilizaba su plataforma para denunciar injusticias en su país. Muchas de sus letras hablaban del sufrimiento del pueblo, de la política y los problemas sociales. Además, también cantaba sobre traición y otros temas que lo convirtieron en un artista querido y aclamado por millones. 3 días antes del hecho, el 16 de enero de 2015, Canserbero había tuiteado lo siguiente: toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a muerte con otro. ¿Dónde está toda la bondad? ¿Quién ha muerto? Algo que llamó la atención porque daba a entender que ya sabía lo que iba a pasar unos días después. La muerte de Canserbero fue tema de conversación en todos estos años. Muchos estaban de acuerdo que algo no andaba bien con lo encontrado en esta historia. Una de las situaciones que se analizó tenía que ver con una supuesta venganza del gobierno venezolano. Como mencionamos, Canserbero era un crítico del gobierno de su país y criticar a un gobierno como el de Venezuela podría traer consecuencias. Cuando el hecho había salido a la luz, muchos creían que esto había sido un trabajo interno de ciertos personajes poderosos de la política. Tener a una persona con una plataforma tan importante denunciando injusticias constantemente era un peligro para la percepción que el mundo podía tener de Venezuela, y también por el miedo de hacer que la ciudadanía empezara a pelear en contra de este gobierno totalitario. Uno de sus últimos posteos en Instagram, un día antes del crimen, era una letra que él había escrito que decía lo siguiente: la orden que usted me ha dado no la pienso obedecer. Por tratarse de una falta a los derechos de los seres humanos, el rey queda satisfecho y es la sangre del pueblo la que en vano ven correr. Esto para muchos era un obvio mensaje en contra del gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo, que hablaba del rey como el presidente de Venezuela y que él no se vendería jamás. Esto hizo surgir esta hipótesis social, por decirlo de alguna manera, de que supuestamente le habían dado un ultimátum a Canserbero de empezar a trabajar a favor del gobierno y que su propio equipo se había vendido, pero que él no lo había aceptado. Lo loco era que esta letra, que jamás pudo convertirse en un tema, lo había lanzado un día antes de su muerte como un tipo de respuesta al gobierno para declinar la supuesta oferta que le habían dado y que como consecuencia lo había llevado supuestamente a su muerte. Algo que de seguro no encajaba con este caso era la esquizofrenia. Era como que se había dado esa excusa como si se tratara de una película de Hollywood. Porque Hollywood por muchos años se encargó de estigmatizar esta enfermedad, haciendo que decenas de villanos sean vistos como dementes, quienes cometían asesinatos por tener una enfermedad mental como esta. La esquizofrenia puede ser peligrosa si no es tratada, pero en la mayoría de los casos, la persona que sufre esta enfermedad suele ser la víctima. Esto se ve en miles de casos de esquizofrenia en todo el mundo.
Aunque hay una posibilidad de agresión por parte de la persona, está mal estigmatizar esta enfermedad, porque solo el 6,5% de los asesinos sufren esta enfermedad. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo, inclusive menor que de las personas que sufren depresión, que es del 16 al 28%. Pero la depresión es una enfermedad mental más conocida y aceptada socialmente, que tampoco determina que una persona pudiera cometer un crimen si la tuviera. Y esta información que estoy mencionando no viene de la fuente de los deseos. Viene de un estudio de 40 años realizado en Rusia con la colaboración de decenas de expertos en el tema, junto con la asociación AG, la cual está disponible en la National Library of Medicine, que trata sobre el análisis de más de 400 asesinos en ese rango de años. ¿Podría ser que Cancerbero pudiera haber estado en ese 6,5% de esquizofrénicos que cometieron un crimen? Obviamente que sí. Pero en este caso no solo se analizaba la enfermedad, sino que también el contexto del crimen. Y lo que se fue encontrando con los años decía que aquí había pasado algo más. Vamos a ciertos detalles que no cuadran con este caso y hablemos de nuevo de la esquizofrenia. Natalia y su hermano habían mencionado públicamente que Cancerbero supuestamente sufría de esta enfermedad mental. Los investigadores, al parecer, creyeron en esta versión y no entrevistaron a nadie del entorno del cantante sobre este tema. Según la familia de Cancerbero, no hay evidencias ni documentación que demostraran que él sufría esta enfermedad. Es más, ellos desmintieron tajantemente que Cancerbero tuviera cualquier tipo de enfermedad mental, algo que no se tomó en cuenta con la investigación. La autopsia determinó que Carlos había recibido 17 puñaladas y había mucha sangre en la escena, específicamente en la cocina, mientras que habían marcas de huellas que iban del cuerpo de Carlos hasta la ventana donde Cancerbero se había tirado, que al comienzo en la investigación decía que Cancerbero había asesinado a Carlos, luego caminó hasta la ventana y se tiró. La primera incoherencia con todo esto era con la posición del cuerpo de Cancerbero. Jamás se analizó si la caída encajaba con una persona viva tirándose de la ventana. Esto jamás se analizó en la investigación. El cuerpo de Cancerbero tampoco tenía sangre. Si él hubiera realizado las puñaladas a Carlos, tendría que haber rastros de sangre en sus prendas, pero él no tenía completamente nada. Aparte de eso, Cancerbero tenía al menos 3 puñaladas al costado del torso, pero según la autopsia inicial, él habría muerto por la caída, no por las heridas con la cuchilla. Para empeorar la situación, se notaba que el cuerpo estaba bastante alejado de la distancia a la ventana, lo que quería decir que o tomó mucho impulso al saltar, que era poco probable, o que el cuerpo había sido movido. Pero nada de esto tenía sentido en comparación a otros casos de personas que fueron encontradas luego de tirarse de edificios. El cuchillo utilizado estaba limpio, no había huellas dactilares, como si fuera que la persona que utilizó el cuchillo se había puesto guantes, algo que no encajaba con la escena porque no habían guantes. Pero sí pudo haber pasado que la persona que acuchilló a Carlos luego lo limpió con algún paño. Cosa que de nuevo no concordaba con alguien que tuvo un ataque psicótico y luego se tiraría por la ventana. Hablemos de lo encontrado en la cocina. Las huellas de pisadas con sangre encontradas medían 37,5 de calce, pero Cancerbero calzaba 41. Por ende, no podían haber sido de él. Esto demostraba que alguien más había hecho esa caminata para simular que iba hasta la ventana. Justamente la ventana era otro tema que se debatió mucho. La ventana de donde Cancerbero se habría tirado era de romanilla. Estas son ventanas que se componen de vidrios rectangulares que hacen una pequeña apertura entre los vidrios y se abren de manera vertical con una cuerda o palanca. Varios rectángulos de vidrio de esta ventana habían sido sacados y colocados en el suelo. Para esto, Cancerbero tuvo que haberse tomado el tiempo para desarmar la ventana, colocar tranquilamente los vidrios en el suelo y luego se habría tirado, algo que tomaría tiempo y paciencia, siendo que según el relato de Natalia todo había pasado muy rápido. Además, con el supuesto estado mental en el que estaba Cancerbero, era poco creíble que él pudiera haber realizado todo esto para tirarse. Cuando se buscaron las cámaras de seguridad del edificio, saltaron 2 detalles importantes. Primero, las cámaras no grabaron nada según la declaración de la policía, que de por sí ya era bastante sospechoso.
Segundo, existió un rumor muy fuerte de que había algún tipo de relación con el padre de Natalia y los dueños de ese edificio. Pero tenemos que decir que esto nunca se confirmó al 100%. Lo que sabemos es que el padre de Natalia trabajaba en marketing digital y que su hija solía trabajar con él. De igual manera, algo más había ahí para que justamente las tomas en esa madrugada no fueran grabadas por la cámara del edificio. Y peor aún, en su declaración, Natalia había mencionado que había invitado a Cancerbero a la casa para festejar el cumpleaños de su hija, pero ni su hija ni su hijo estaban en la residencia cuando llegó la policía, o sea, estaban festejando el cumpleaños sin la cumpleañera, lo que era bastante absurdo. Natalia luego de esto se fue del país. Ella se había radicado en Chile y un tiempo después la llamaron de nuevo para declarar. Al ser un caso con muchos rumores, no sabemos en muchas situaciones si ciertas versiones fueron reales, pero supuestamente luego de esta segunda declaración de Natalia se hablaba de un romance oculto con Cancerbero. Inclusive la revista Rolling Stones llegó a hablar de esta versión. De haber sido un ataque psicótico, había pasado a ser un supuesto triángulo amoroso. Según esta teoría, Cancerbero y Natalia estaban solos en el departamento. De repente su esposo llegó, los encontró. El esposo la empezó a agredir físicamente, a lo que Natalia agarró la cuchilla y le dio las puñaladas como defensa propia, supuestamente. Cancerbero, que estaba en estado de shock, se tiró por la ventana y en esta versión se comenta que sus hijos estuvieron en la casa un poco antes, pero que luego habían ido a lo de la abuela. Por eso no estaban en el departamento cuando la policía había llegado. Como dije, teníamos que hablar de esta parte porque por años se especuló sobre el triángulo amoroso, pero después de la nueva investigación se puede confirmar que esto habría sido simplemente un rumor o una hipótesis en su momento. En la historia también se hablaba de $6,000 que Cancerbero tenía porque Natalia y Carlos se encargaban de las finanzas del artista. Este dinero habría sido cobrado luego de un tour que el rapero había hecho en Argentina y Chile, pero ese dinero había desaparecido. Ya no estaba en el departamento cuando la policía fue a investigar. Con todas estas incoherencias, ¿cómo podía ser que la investigación se hubiera cerrado con Cancerbero como el único culpable? En el 2023 el caso se volvió a abrir y fue ahí que las obvias incoherencias en la investigación llevaron a que se realizaran nuevos análisis. Esto para corroborar qué se había hecho bien y qué se había hecho mal en la investigación del año 2015. Una de las pruebas más importantes de hacer era la de luminol, la prueba que ayuda a encontrar rastros de sangre. Cuando llegaron los resultados de esta prueba, había salido un falso negativo. Esto significaba que se había limpiado la escena del crimen, pero no se había tomado en cuenta este resultado en la primera investigación. Otro dato curioso era que el papá de Cancerbero había entregado el celular de su hijo a las autoridades en el año 2023 para esta nueva investigación. Y el celular fue misteriosamente restaurado de fábrica, lo que hizo que fuera imposible revisar en ese momento las conversaciones previas a su fallecimiento. Esto daba indicios de que hasta en la nueva investigación había gente que estaba tratando de mantener esta historia en la oscuridad. Esto hizo que el nuevo fiscal a cargo de este caso, de apellido Tarek, solicitara el historial de conversaciones del teléfono de Cancerbero a la compañía telefónica, que hasta la fecha no se hizo pública, pero que estaría ya en manos de la fiscalía. Lo segundo fue la exhumación del cuerpo del artista y de Carlos para hacer una nueva autopsia. La nueva autopsia de Cancerbero reveló que él tenía una fractura en el maxilar derecho. O sea, tenía la mandíbula rota, algo que no había salido a la luz con la primera autopsia. Esto indicaba que a Cancerbero le habían dado un golpe increíblemente fuerte con algún objeto pesado. El cuerpo además demostraba que tenía los brazos rotos, pero no por una caída, sino que posiblemente por haber sido torturado. Lo que además cuadraba con ciertas evidencias como que estaba sin camiseta y tenía los pantalones hasta abajo, que son señales de alguien que había pasado por procedimientos de tortura. Lo otro que se descubrió con este segundo análisis fue que el cuerpo había sido tirado por la ventana por alguien más. Las heridas demostraban que Cancerbero ya no estaba vivo cuando cayó y que además efectivamente el cuerpo se había movido cuando ya estaba tirado en la vereda fuera del edificio. Por su parte, la autopsia de Carlos aseguró que también tenía un golpe fuerte en el cráneo, exactamente al nivel del hueso nasal, algo que no había aparecido en la primera autopsia. De nuevo, estas eran señales obvias de tortura, de haber sido golpeados en la cabeza
y luego apuñalados, que además son técnicas que se suelen utilizar en prisioneros de guerra y que muchas veces se podían ver en prisioneros políticos. Era algo que decía que no era posible que una sola persona lo hubiera hecho. Es súper interesante ver cómo el nuevo equipo investigativo pudo encontrar las nuevas evidencias y cómo lograron arrestar a los dos mayores sospechosos, que estamos hablando de los hermanos Améstica. Natalia, quien era la única testigo del hecho, y el hermano llamado Guillermo, quien supuestamente fue a la escena luego del crimen. La fiscalía los había arrestado por falso testimonio, porque se comprobó que ambos mintieron en sus declaraciones. Por ejemplo, Natalia había mencionado en su declaración que ella había llamado a la policía cuando ocurrió todo, pero se descubrió que no existía ningún registro de llamadas de emergencia en su teléfono en la madrugada del 20 de enero de 2015, sino que fueron los vecinos quienes llamaron a las autoridades. Obviamente esta no era la única mentira, todo en este caso había sido manipulado para que se cerrara la investigación como se cerró. Esta fue la primera vez también que se mencionó a una tercera persona. Él era Marcos Pratolongo, también músico, amigo de Natalia y quien aparentemente se encargaba de la seguridad de Natalia. Según el fiscal, este hombre tenía en su poder las llaves del departamento de Cancerbero. Tomemos en cuenta que Cancerbero en el 2015 estaba viviendo en un departamento de propiedad de Carlos, el otro hombre fallecido en este crimen. Según la versión de la esposa de Marcos, este hombre que fue mencionado en esta nueva investigación, él había tenido las llaves de Cancerbero porque Natalia le había pedido que recogiera las pertenencias del artista, pero que Marcos supuestamente no sabía nada del asesinato, sino que creyó en la versión de Natalia e hizo lo que le había pedido porque estaba ayudando a una amiga que además estaba pasando por el luto de la muerte de su pareja y de su amigo. Supuestamente él no estaba al tanto de nada y cometió el error de haber ayudado a una amiga sin pensar dos veces lo que estaba pasando, pero la fiscalía cree y quiere demostrar que él fue parte del plan. Después de todos estos nuevos detalles, las redes sociales verían por primera vez, luego de más de 8 años, la confesión de los sospechosos principales en videos publicados por las autoridades. Al parecer, la fiscalía, después de los arrestos, mostraron a los sospechosos todas las nuevas evidencias y de esa manera les dijeron a Natalia y a Guillermo, a los hermanos, que tenían una última oportunidad de confesar, y fue así que esta grabación se ejecutó. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. Natalia dijo que todo comenzó un mes antes de los asesinatos. Según su versión, luego de la gira por Chile y Argentina, Carlos se había negado a pagarle lo que le correspondía como organizadora y productora de los eventos. Al mismo tiempo se enteró que Cancerbero la iba a despedir y que por estas dos razones cometieron los asesinatos, por resentimiento y pleitos comerciales y económicos. Según su testimonio, en la noche del crimen, Cancerbero había ido al departamento de Carlos y Natalia a grabar unos videos para Panamá. En un momento Natalia mencionó que les había preparado un té y ella le agregó a estos tés Alpram, que es un medicamento que es utilizado para tratar trastornos de ansiedad y ataques de pánico, más conocido como Xanax, que tiene efectos secundarios muy fuertes y que en exceso puede hacer que la persona quede completamente dormida o inconsciente. Ambos consumieron este té y a los pocos minutos empezaron a sentirse mareados. En un momento Carlos había entrado a la cocina a punto de desmayarse, que fue cuando Natalia lo atacó para luego avanzar a Cancerbero. Obviamente por los efectos de la droga ninguno pudo defenderse. En ese momento había llamado a su hermano para que la ayudara, el cual llegó a eso de las 11 de la noche. Guillermo además llevó a 3 hombres que eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocido como SEBIN. Fue así que entre todos estos cómplices empezaron a torturar a las víctimas. Los atacaron con tubos, rompiéndole la mandíbula a Cancerbero y propinándole el golpe fuerte a la altura de la nariz a Carlos, lo que se había visto en la segunda autopsia. Estos 3 hombres luego ayudaron a preparar la cena como para que pareciera que todo fue una pelea entre Cancerbero y Carlos. Luego se fueron del lugar
que fue el momento en que los hermanos Améstica lanzaron aparentemente el cuerpo del artista por la ventana. Guillermo luego se retiró, se dio una ducha, se cambió de ropa y llevó a sus hijos al colegio para luego volver a la escena cuando los investigadores ya estaban en el departamento. Cuando Guillermo se había ido del lugar, luego del crimen, fue cuando Natalia empezó a gritar por ayuda, que fue cuando una de las vecinas llamó a la policía. Otro detalle en esta confesión tenía que ver con los investigadores que habían ido hasta el departamento donde ocurrió el crimen. Según los hermanos, los agentes del CICPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se habían dado cuenta que la escena había sido manipulada y les dijeron que para que ellos no dijeran nada tenían que pagar $10,000 y que luego de hacerles el pago, según este testimonio, estos agentes le hicieron a Natalia caminar sobre la sangre para utilizar como evidencia falsa y así poder culpar a Cancerbero. Gracias a esta corrupción y al apoyo de las mismas autoridades, el caso quedó cerrado por casi 9 años. Parecía que nunca se sabría la verdad del asesinato de Cancerbero y Carlos Molnar hasta que el nuevo fiscal decidió reabrir la investigación. Esos $10,000, según la nueva investigación, era dinero que había sido robado del departamento de Cancerbero. Por eso ellos creen que Bratolongo también estuvo involucrado y que fue él quien entró al departamento con la llave para sacar ese dinero. Tenemos que decir que aparte de Natalia, Guillermo y Marcos, varios cómplices fueron arrestados, muchos de ellos del cuerpo investigativo que se encargó del caso en el 2015 y unos pocos terminaron desapareciendo, pero siguen siendo buscados bajo una alerta roja como colaboradores del crimen. Vamos a una parte de esta historia que es increíblemente llamativa y que había ocurrido 2 años y medio antes de las confesiones de los hermanos Améstica. En julio de 2021, un artista llamado Simon MC había lanzado un tema llamado Cuatro Sapos, que era dedicado al caso de Cancerbero. Si leen la letra de esta canción, es impresionante comparando con las nuevas declaraciones de estos sospechosos. Y además hace entender que la verdad del caso ya se sabía en el entorno de artistas venezolanos. La letra dice lo siguiente: al Can le pasaron cosas ese día, me contaron. Tuvo un día de mala suerte por mano de 4 sapos. Aquí habla de 4 sapos que podría tener referencia a las 5 personas que estuvieron en la escena cuando ocurrió todo. O sea, dice 4, pero con esta nueva investigación nos enteramos que eran 5 al final. Los hermanos Améstica y los 3 hombres que fueron con Guillermo. Ese día a Cancerbero extrañamente le cortaron los servicios de su casa y llamó a su pana Carlos, al cual también injustamente junto al Can asesinaron. La familia de Cancerbero confirmó que le habían cortado la electricidad al artista ese mismo día. Natalia le preparó a Can un té para adormecerlo mientras Carlos preparaba la agenda de los eventos. Can se fue a su habitación sin saber que era su hora, que justamente habla de lo que Natalia había confesado con la droga que puso en las tazas de té. Cancerbero torturado, amarrado y sin camisa, con un batazo en la cara, hecha pedazos su mandíbula. Lo tildaron de psicópata, demente, esquizofrénico. Claro que le echan la culpa, si era el plan de estos locos el de matarlo y acusarlo de asesino ante los medios. Increíble. Algo que, como dije, demuestra que lo que le había pasado a Cancerbero y a Carlos ya se sabía y era como un secreto a voces. Vamos de nuevo a la hipótesis que existió entre el público desde que ocurrió este crimen. Como había mencionado, Cancerbero era un crítico del gobierno venezolano y sus mensajes y letras estaban dañando enormemente la imagen de los gobernantes. Que este caso se resolviera casi 9 años después parecía muy conveniente. Además, ninguna cabeza de algún poderoso rodó con esta nueva investigación, lo que daba a entender que agarraron a los más débiles como una manera de demostrar que el gobierno estaba limpiando a los más corruptos, como si fuera que el caso de Cancerbero sería su mejor publicidad. Como siempre digo, yo no soy experto en política y no voy a pecar de ignorante para dar una opinión sobre la situación de Venezuela, pero creo que todos vemos y fuimos viendo lo que pasó con este país en las últimas décadas. Pero la verdad es que
hay muchísima gente y una gran mayoría que sigue sin creer, inclusive con esta nueva investigación, que este caso está realmente resuelto. La hija de Guillermo, llamada Claudia Méstica, publicó un video diciendo que esto era una cortina de humo, que a su papá y a su tía les habían quitado los abogados, los habían encerrado por 9 días antes de confesar y que posiblemente habían sido torturados y amenazados si es que no confesaban el crimen. Ahora, es muy difícil saber exactamente qué es real y qué no es real con este caso, porque desde el primer momento se notaba que había una mano poderosa detrás. Que tantas personas estuvieran involucradas, que además se supiera todo lo que pasó como un secreto a voces, como mencionamos con el artista con la música Cuatro Sapos, y que por tantos años no se hubiera hecho nada, me hace entender que esto no es tanto una teoría conspirativa, sino que se entiende porque hasta la fecha la mayoría sigue dudando, y lo peor de todo es que si esta hipótesis fuera real, probablemente nunca sabremos la verdad. Porque ahora sí se va a cerrar este caso, que por lo menos demuestra que Canserbero no fue el culpable. Y creo que el gobierno venezolano piensa que con esta nueva resolución la gente va a dejar de hablar. Y no me malinterpreten, yo no digo que los hermanos Améstica no estuvieran involucrados. Desde el primer momento se supo que ellos fueron piezas importantes en esta historia, pero quizás hay algo más. Quizás la motivación del crimen no es lo que nos están contando y quizás a Canserbero lo querían sin vida porque era una figura importante que podría poner en peligro la estabilidad de un gobierno. Un caso sumamente interesante, de esos que parecen de película y que no creo que sea una historia que dejemos de escuchar próximamente. No me sorprendería que nuevas cosas salieran a la luz y por qué no que alguien en unos años animara a contar lo que realmente pasó con Canserbero. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios acá abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.